Muy bien, buen día a todos, buenas tardes, depende del país donde nos acompañen. Muchísimas gracias por sumarse a este webinario, nuevo webinario de Manage Engine, que venimos celebrando hace aproximadamente 3-4 años ya, en donde brindamos información sobre los distintos tipos de ataques que existen hoy a las infraestructuras, a las organizaciones y demás, y obviamente también mostramos herramientas para prevenir dichos ataques. Me voy a presentar brevemente en el webinario de hoy, ante todo agradeciendo una vez más a Manage Engine por tener la gentileza de invitarme a brindar este tipo de webinarios. Y como decía, me presento brevemente, soy Cristian Borguelo, soy argentino, soy licenciado en sistemas. Hace aproximadamente 20 años que trabajo en temas de ciberseguridad. Tengo varias certificaciones relacionadas a la temática. Soy profesor universitario de grado y posgrado también relacionado a estos temas. Y desde hace aproximadamente 2 años soy entrenador para la ONU en temas de ciberseguridad. Y finalmente soy creador y director de un sitio, segu-info.com.ar, que están todos invitados a acceder, en donde brindamos información gratuita sobre temas relacionados también a la seguridad. Sin más, vamos a meternos en la temática de hoy y vamos a empezar a hablar sobre todo lo que tenga que ver con el tema del manejo de las aplicaciones, los permisos y los privilegios dentro de las organizaciones. Luego de mi presentación, uno de los compañeros de Manage Engine va a presentar algún producto relacionado a la temática y, como decía anteriormente, que nos ayude a prevenir y a evitar los ataques que yo voy a ir contando. Por decirlo de alguna manera, yo voy a mostrar la parte negra, la parte negativa, y Diego después va a mostrar la parte positiva y cómo evitar o detener estos ataques o evitar estas vulnerabilidades que yo voy a ir contando. El webinario va a ser de 1 hora, obviamente después vamos a tener una sección de preguntas y respuestas al final, que pueden ir dejando ahí en la sección de chat, y la vamos a leer y la vamos a sacarnos todas las dudas al final del mismo. Así que sin ningún problema pueden ir dejando las dudas ya desde el momento en que yo vaya presentando ahora mismo. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la situación que tenemos hoy? Esto es un poco lo que se conoce como el modelo del castillo en temas de seguridad de la información, y hace 5, 10, 15, 20 años, cuanto más atrás nos vamos, la realidad es que podríamos decir que en el ambiente de tecnología era un castillo relativamente muy sencillo, en donde 2, 3, 4 personas teníamos conocimiento de tecnología, algunos administrábamos los servidores, otros administrábamos la red, no eran redes demasiado complejas, no había conectividad a la nube, no había servicios, software como servicio. La realidad es que todo nuestro castillo y nuestra empresa y el área de tecnología era relativamente simple. Pero ¿qué sucedió? A medida que, por supuesto, la tecnología va avanzando y nos va comiendo en el día a día, esto se fue ampliando cada vez más. Nuestro modelo de castillo, en realidad, ya se transformó en castillos en plural, en donde nuestra organización, nuestro castillo, tiene vínculo, que puede ser un vínculo de una red, puede ser a través de una VPN, puede ser a través de una nube, con un montón de otras empresas que pueden ser proveedores, que pueden ser nuestras sucursales en distintos lugares del mundo, que pueden ser distintas áreas dentro de la organización. Acá, por ejemplo, vemos que tenemos el área financiera, el área de soporte, el área de marketing, etc. La realidad es que nuestro modelo se ha ampliado y se ha difuminado también la forma de controlarlo. ¿Cómo hago para controlar a los proveedores, para controlar nuestras sucursales, para controlar las áreas, para controlar la tecnología que esas áreas implementan? Entonces, la realidad es que nuestro castillo se ha transformado en algo sumamente complejo. Y acá tenemos un ejemplo de un ataque. Este fue un ataque que sucedió en septiembre del año pasado a Uber, una brecha de seguridad que sufrió la empresa. Todo esto que yo voy a explicar ahora lo hizo una sola persona, el ataque, lo voy a simplificar mucho. Básicamente lo que sucedió es que este atacante, el delincuente que acá vemos como adversario, encontró una forma de acceder a credenciales de algunos empleados de la organización. A partir de ahí logró acceder a la VPN, luego accedió a escanear toda la infraestructura completa de Uber y finalmente
terminó accediendo a algunos archivos de PowerShell. ¿Y cuál era la complejidad de aquí? Que estos PowerShell adentro contenían hardcodeado, como se dice en el ambiente, o sea, en texto plano, las credenciales de acceso. Y esas credenciales de acceso le dieron lugar a acceder a otra herramienta dentro de la organización, a un PAM, que después lo vamos a ver específicamente de qué se trata, una herramienta de acceso privilegiado, y a partir de ahí puedo acceder a información crítica de la organización, muy sensible, y exfiltrar los datos, básicamente publicarlos en Internet, ¿sí? Entonces, esto es una situación que hoy, lamentablemente, acá yo traje un caso porque se hizo público, obviamente no estoy violando ninguna política de confidencialidad, este caso se hizo público y llegó a conocimiento de todos los que día a día estamos en Internet. Esto, lamentablemente, es una situación que muchas organizaciones sufrimos en el día a día. Ya acá la pregunta, como decimos siempre, no es decir que no me va a pasar, sino que me tengo que preguntar cuándo me va a pasar y de qué manera yo voy a responder. Entonces, tenemos que empezar a lidiar con un problema común que tenemos todas las organizaciones, que es el desconocimiento, básicamente. Esto también se lo conoce como responder a las 6 Ws, Ws en inglés. Ahora yo voy a ver qué es la W. Básicamente, el desconocimiento nos lleva a tener un montón de problemas ocasionados que son dados por amenazas conocidas o desconocidas. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que por ahí nosotros no sabemos, ataques, vulnerabilidades, exploits, zero days, llámenle como quieran, y hay otro montón de vulnerabilidades que por ahí las conocemos, pero nosotros no hemos hecho nada para solucionarlo. Ahora al final de la presentación voy a mostrar un pequeño video de 30 segundos en donde a través de una explotación de una vulnerabilidad conocida desde hace 3 años, podemos llegar a infectar a una organización. Luego tenemos otras preguntas de quién tiene acceso a esos dispositivos. Acá tenemos la W, who, ¿sí? En inglés. ¿Quién tiene acceso a los dispositivos, a las aplicaciones? ¿Por qué? Why. Acá tenemos otra W. ¿Por qué accede esa persona? ¿Cómo accede? ¿Sí? ¿A qué hora ingresó? ¿Qué actividades realizó ese usuario? Y así podríamos llegar a plantear un montón de preguntas relacionadas justamente con las 6 W. Where, when, how, what, who, why, etc. ¿Sí? Básicamente tenemos que empezar a preguntarnos dentro de nuestra empresa algunas de estas preguntas que yo mencionaba anteriormente. Eso lo que hace es disminuir el nivel de desconocimiento. Y cuanto más conocimiento yo tenga de la organización, o sea, cuanta más respuestas tenga contestada, seguramente mi grado de madurez va a ser mayor relacionado a la seguridad. Entonces, por ejemplo, algunas de las cuestiones que nos podríamos llegar a plantear serían, por ejemplo, ¿qué sucede cuando un empleado, acá van las preguntas, ¿qué sucede o cuándo? Cuando un empleado se va o la cuenta simplemente se abandona. Por ejemplo, yo despido a un empleado o ese empleado renuncia, etcétera. ¿Qué sucede con la cuenta? ¿Se bloquea? ¿Se borra? ¿Se pone desactivada? ¿O sigue ahí? Y otro usuario podría llegar a usarla. La cuenta se utiliza con una cuenta que se utilice poco, por ejemplo, que se vuelve obsoleta o la olvidamos y nosotros a veces nos toca hacer análisis dentro de la organización y preguntamos, ¿por qué esta persona, J. Pérez, la última vez que se logueó fue en septiembre del 2020? No, lo que pasa es que J. Pérez quedó ahí y después algunos de nosotros usábamos, hacíamos algunas tareas y después la dejamos de usar, pero por las dudas la dejamos. ¿Sí? La dejamos activada. Entonces, ese tipo de cosas que son obsoletas u olvidadas son la búsqueda perfecta para un atacante. El atacante va a buscar ese tipo de cosas justamente para tratar de vulnerarnos. ¿Qué pasa con las cuentas predeterminadas? ¿Sí? Las famosas cuentas que traen todos los sistemas operativos y las aplicaciones. Si un usuario o un atacante encuentra una cuenta, ¿de qué manera la va a utilizar? ¿Hasta dónde podría llegar? ¿Qué podría ejecutar en esas aplicaciones? Si un ex empleado se va, es un ex empleado, ¿qué pasa si sigue utilizando su cuenta, entre comillas? ¿Sí? Se va y, por ejemplo, me olvido de desactivarle la cuenta de la VPN. Me puedo conectar yo, se puede conectar el usuario que se fue, se puede conectar un tercero. Esas son las situaciones que tenemos que empezar a plantearnos. Obviamente, cada escenario va a tener su respuesta asociada. Y acá es donde aparece lo que se conoce como seguro por defecto.
¿Qué es la seguridad por defecto? Es algo que todos los aplicativos y todas las organizaciones deberíamos practicar justamente por defecto, en donde implica valores de configuración predeterminados, que serían los valores más seguros posibles. ¿Qué significa eso? Que yo a una cuenta de administrador, por decir el clásico ejemplo, mi contraseña no debería ser vacía o el famoso admin. Yo tengo que configurarlo de la forma más segura posible por defecto. ¿Qué significa eso? Que si configuro un SA en una base de datos, un admin, etcétera, no le tengo que dejar las contraseñas vacías o las contraseñas por defecto. Tengo que cambiar todo. Lo mismo aplica a dispositivos de networking, por ejemplo. Eso es la seguridad por defecto, que de forma predeterminada esté la configuración más segura posible. Y acá esto nos plantea otra pregunta, volviendo al tema de las W. ¿Cuál es realmente la configuración más segura? ¿Es la que yo digo, no, tengo una contraseña de 40 caracteres, complicado, con segundo factor de autenticación, que aparte tengo que poner un USB para loguearme, etcétera? Que es algo completamente inusable, y capaz que sí, que es seguro, pero es inusable. O lo planteo desde el punto de vista de decir, es seguro, pero también es usable. Entonces tengo que empezar a balancear las dos cosas, lo famoso que se conoce de la usabilidad versus la seguridad. Y a partir de ahí yo voy a poder determinar en compañía del negocio, del área de TI y del área de seguridad, cuál es el nivel de configuración más segura posible. ¿Cómo se hace eso? Con un análisis de riesgo. Lamentablemente, hoy me atrevería a decir que el 80-90% de las organizaciones no realizan este análisis de riesgo. Por lo tanto, no puedo saber mi situación. Por lo tanto, no puedo contestar las W, no puedo contestar las preguntas, y por lo tanto, mi nivel de conocimiento es alto, y de desconocimiento, perdón, es alto, y eso facilita la vida al delincuente, al atacante. Algunas consideraciones que deberíamos considerar en la seguridad por defecto y en nuestro análisis de riesgo. Primero, el menor privilegio posible. ¿Sí? Esto vamos a profundizar un poquito después. Básicamente, cada usuario debería tener solamente el acceso necesario para realizar su trabajo. Esto es fácil decirlo, pero a veces es difícil determinarlo y ver cuál es el permiso adecuado para cada usuario. Parece un mensaje pesimista decirlo de esta manera. ¿Cuál es el mensaje optimista que yo le doy? Es que se puede hacer, que no se bajen los brazos y que digan, no, esto es imposible. Las organizaciones que lo hacen bien, lo han hecho, ¿sí? Se puede hacer. No quiere decir que sea sencillo, pero se puede hacer. Luego tenemos la defensa en profundidad, que los componentes se basan en varias soluciones de mitigación. Esto es lo que se le conoce como el modelo de defensa en profundidad o el modelo de la cebolla. Muchos por ahí que han escuchado alguna charla mía anterior habrán visto diapositivas en donde presento una cebolla grandota. Básicamente la cebolla tiene capas. Cada capa sirve para proteger la capa interior, de forma tal que si una capa externa es vulnerada o es rota de alguna manera, tenga inmediatamente otra capa que cubre su lugar. Y si esa capa también es violada, aparece otra, y así sucesivamente. ¿Cuál es el resumen de esto? Que no existen balas de plata. ¿Qué significa? Que no hay una herramienta de seguridad que va a proteger todos los casos de ataques posibles. El clásico ejemplo que mucha gente a veces me pregunta, me dice, ¿y vos qué antivirus usás? ¿O qué antivirus recomendás? ¿O qué firewall recomendás? ¿O qué marca de producto recomendás? Eso es una pregunta incorrecta. ¿Por qué? Porque si yo instalo un antivirus, el atacante va a darse cuenta qué antivirus utilizo y va a utilizar un malware que ese antivirus no detecte. O si utilizo un firewall determinado, va a darse cuenta qué firewall utilizo, va a encontrar una vulnerabilidad en ese firewall y me va a atacar. Por lo tanto, yo necesito esa defensa en profundidad, necesito las capas, necesito las distintas herramientas que, si una herramienta es bypaseada, inmediatamente aparezca otra. ¿Sí? Siempre quédense con este concepto. Luego tenemos la superficie de ataque, reducir la superficie de ataque, tratar de que todas las configuraciones por defecto, como dije antes, sean lo más segura posible. Y finalmente, aunque parezca algo terriblemente obvio, evitar cambios riesgosos. ¿Qué significa esto? Que cuando yo hago un cambio, tengo que estar seguro que eso no disminuye el nivel de seguridad de todo el ecosistema. Entonces, en el principio de menor privilegio, básicamente acá hay un resumen simplemente de lo que acabo de explicar. Lo que intento hacer es limitar a cada uno de los sujetos y a los objetos, que serían las aplicaciones, por ejemplo,
acceder a un recurso al que no debería tener acceso, ¿sí? Esto es lo que justamente se llama mínimo privilegio, que solamente puedo hacer lo que tengo autorizado para hacer. Y, por supuesto, esto limita la exposición a cualquier ataque. Damos muchas charlas últimamente y demás con el tema del ransomware, ¿sí? Los famosos tipos de programas dañinos que nos infectan y a partir de ahí nos cobran un chantaje básicamente, nos quieren cobrar para recuperar los archivos. Si nosotros tuviéramos una adecuada separación de ambientes y adecuado, respetando el principio de mínimo privilegio, el ataque de ransomware es muy, pero muy difícil de realizar. Yo puedo infectar una máquina, por ejemplo, pero capaz que no puedo infectar el servidor o la base de datos. Una máquina de última la recupero. Ahora, si me infectan el servidor o la base de datos, ya estoy en un problema. Entonces, el mínimo privilegio ayuda a esto. Y lo podríamos ver justamente por la seguridad en capas que mencionaba anteriormente. No nos vamos a ir hablando de cada una de las herramientas que estamos acá, que estoy mostrando acá, obviamente, porque no nos vamos nunca más, pero de hecho, en cada uno de los webinarios que nosotros vamos tratando a medida que va pasando el tiempo con Manage Engine, vamos hablando de algunas herramientas de estas, ¿sí? Hoy, por supuesto, vamos a presentar algunas. ¿Qué significa esto? Que yo puedo dividir mi organización, mi negocio, los datos que manejo en capas. Por ejemplo, a los datos yo podría ofuscarlos, los podría encriptar, podría aplicarle todo lo que se conoce como DLP, Data Leak Prevention, todo lo que tenga que ver con protección de accesos, eso para proteger los datos, pero también puedo proteger las aplicaciones, puedo tener políticas de contraseña, puedo tener un WAF, un Web Application Firewall, puedo hacer evaluaciones de seguridad, puedo aplicar herramientas de uso de privilegios, esto lo vamos a hablar ahora, puedo tener un SIEM para tratar de registrar quién está accediendo y qué está haciendo con una aplicación, etc. Lo mismo con los hosts, puedo tener específicamente protección sobre los servidores y protección sobre el endpoint, sobre el punto de trabajo del usuario. Lo más clásico, obviamente, un anti-malware o un EDR, pero también puedo realizar escaneos de seguridad, puedo tener todo lo que se conoce como hardening, o endurecimiento o fortalecimiento, que sería la traducción en español, en donde configuro el endpoint y el servidor para que sea mucho más difícil de atacar. O puedo tener todas las políticas de protección sobre la red interna, VLAN, separación de ACL, todo lo que tenga que ver con segmentación y microsegmentación, uso de protocolos cifrados, etc. En el perímetro también puedo hacer lo mismo. Obviamente puedo tener un firewall, puedo realizar pentest, puedo tener un web application firewall allí también, IDS, IPS, también puedo tener, por supuesto, las VPNs, hoy prácticamente de uso obligatorio, lo mismo para el SIEM. Y lo mismo lo podría llegar a la parte de seguridad física. Y lo mismo lo puedo llevar a la parte de recursos humanos, de políticas, procedimientos y concientización. De este tipo de charlas, por ejemplo, la que ustedes están asistiendo ahora, es parte o debería formar parte de un programa de concientización de todas las organizaciones. Lamentablemente, muchas no lo hacen. Entonces, cada capa que yo tengo dentro de la red, puedo tener distintos niveles de protección. Y eso me lleva justamente a una de las capas, no más importante, pero sí realmente importante, lo que se conoce como AAA. Autenticación, autorización y auditoría. En donde la autenticación es identificar al usuario y comprobar que es quien dice ser. Yo digo, soy Cristian. Ok. ¿Cómo haces para verificar que sos vos? Y tengo una clave, tengo mi huella digital, tengo un reconocimiento facial, tengo un dispositivo, etc. Luego está el proceso de autorización. Perfecto, ya comprobé que sos Cristian. Ahora te voy a dar acceso. ¿A dónde? Y a la carpeta A y a la carpeta C, porque son solamente las carpetas con las que tienes que trabajar. Y luego tenemos el proceso de auditoría. No me quedo contento solamente dando autorización a eso. Aparte, te estoy registrando cada una de las actividades que estás realizando, de forma tal que yo puedo ver en tiempo real qué estás haciendo, si lo estás haciendo de forma apropiada, o quizás incluso detectar si alguien se hizo pasar por vos. Decir, no, espera, este no es Cristian, es alguien que se está haciendo pasar por Cristian para cometer algún tipo de fraude o ataque dentro de la organización.
Entonces, ahí nos va a llevar, por ejemplo, a la detección de un incidente, ¿sí? Y acá de vuelta tenemos las A, ¿sí? Acá en vez de ser 3A, son 4As. ¿Qué va a hacer? Lo primero voy a tener un actor, a un delincuente, ¿sí? Hoy la bibliografía llama siempre en el ámbito de ciberseguridad el actor dañino, ¿sí? El actor que hace el ataque. Luego voy a tener el activo que ese actor le interesa atacar, una carpeta, una base de datos, un servidor, toda la red de la organización. Luego voy a tener la acción que va a realizar para cometer para llegar al objetivo y cumplir el objetivo que quiere. Y finalmente voy a tener un atributo que va a ser atacado, que puede ser la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad. Difícilmente sean las tres, pero por ejemplo podría atacar la confidencialidad e integridad o atacar la disponibilidad y a partir de ahí hacer que ya el recurso no esté más disponible, o atacar la disponibilidad y la confidencialidad. En el caso de ransomware, por ejemplo, el delincuente encripta los datos, o sea, deja de estar disponible el recurso, y aparte lo publica en Internet. Eso afecta también la confidencialidad. Entonces ahí tenemos el actor, el activo, la acción y el atributo, las 4A. Y obviamente esos tipos de ataque podrían llegar dados por el medio ambiente, podría ser un ataque de malware, puede ser un hacking, un hackeo a la organización, ataques de ingeniería social, puede ser directamente un mal uso, una persona que cometió un error, el famoso ups, y borró algo sin querer, un ataque físico o directamente, como dije anteriormente, puede ser también un error humano. Obviamente, ¿quién puede hacer este ataque? Podría ser un usuario interno, ya vamos a hablar de los insiders, puede ser un usuario que esté en la nube, en nuestra nube o en una nube del vecino, ¿sí? Obviamente se podría afectar un recurso cloud, se podría afectar un servidor en la nube y así podríamos ir dividiendo nuestra organización, como dije anteriormente, en capas, ¿sí? Depende, la capa va a ser el tipo de evaluación y el tipo de contramedida que yo voy a poder utilizar. Y esto nos lleva al atacante interno, el que mencionaba anteriormente, que se denomina insider. Básicamente, hoy un insider, ¿qué es aquella persona que de alguna manera tiene información privilegiada, porque está dentro de nuestra organización, puede ser un empleado, en general va a ser un empleado, y también se lo denomina un usuario cambiacapas. ¿Por qué? Porque básicamente actúa de acuerdo a su conveniencia, va cambiando su capa de acuerdo a lo que quiera hacer. Va a abusar de forma maliciosa de los recursos a los que tenga acceso, probablemente utilice credenciales legítimas porque tiene acceso a esas credenciales, o puede ser alguien que se está haciendo pasar por este usuario, el caso que mencionaba anteriormente. Alguien me robó mis credenciales, por ejemplo, y accedió a información en mi nombre. Por supuesto, el incentivo puede ser financiero, puede ser personal, eso siempre va a haber algún tipo de incentivo. ¿Y cuál es la ventaja que tiene un insider sobre cualquier otro tipo de atacante? Como dije anteriormente, tiene información privilegiada, está familiarizado con las políticas de la organización, conoce la red, conoce los procedimientos, sabe cómo pasar por el costado de un procedimiento si fuera necesario. Por lo tanto, siempre está en ventaja con respecto a un atacante externo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya conoce un montón de cosas. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Este es un caso de una empresa que despidió a un empleado de tecnología, trabajaba en tecnología. El empleado lo que hizo fue robar las credenciales de uno de sus compañeros antes de irse, cuando ya sabía que lo habían despedido, le roba las credenciales a uno de sus compañeros y a partir de ahí, haciéndose pasar por ese compañero, accede a las cuentas de AWS de la compañía y inhabilita todos los servidores de la compañía, ¿sí? Cuando se hace la investigación, lo primero que se obtiene son decir, el que nos está atacando es un usuario interno, ¿sí? Era Cristian que trabaja ahí. Pero cuando se profundiza un poco más la investigación, se dan cuenta que en realidad al Cristian, digo Cristian por usar mi nombre, al Cristian que estaba, en realidad no era el que estaba atacando, sino que le habían robado las credenciales. Y cuando se produce un poquito más de investigación, se dan cuenta que el que le había robado las credenciales era la persona que acababan de despedir, ¿sí? Esta situación, con algunos bemoles y demás,
seguramente muchos de ustedes la deben haber vivido, o se la deben haber contado, o saben de situaciones similares. Es muy, pero muy común. Luego tenemos lo que se conoce como el peón, ¿sí? Un descuido. Básicamente un usuario descuidado que presta una contraseña, quien alguna vez no ha prestado sus cuentas y demás, a un tercero o a un compañero de trabajo, o las deja anotadas por ahí, o las dejamos anotadas en el cajón, o están pegadas abajo del teclado, o el famoso sticky que tenemos pegado en el monitor, exponemos las credenciales. Ese descuido hace que un tercero acceda. ¿Quién no habrá visto por ahí imágenes, por ejemplo, de fotografía de organismos públicos o empresas privadas que están haciendo el recorrido físico por adentro de la empresa? Alguien saca una foto y en la foto aparece el usuario y la credencial de Wi-Fi, por ejemplo, ¿sí? Eso es un descuido. Obviamente son resultado de errores de dejar demasiado expuesto a la organización y a partir de ahí se aprovechan esas credenciales. Acá tenemos un caso llevado a Twitter, esto fue en el 2020 durante la pandemia, en donde por un descuido de un empleado interno de Twitter, esto se obtuvo después en una investigación posterior, se obtuvieron credenciales de usuarios sumamente sensibles en Twitter. En este caso está el caso de Barack Obama, pero estaba el de Elon Musk y hubo varios casos más, en donde una vez que se conocieron la forma de publicar tweets, lo empezaron a publicar en nombre de estas personas y publicaban publicidad de Bitcoin, supuestamente para invertir. Entonces era como que Barack Obama, como vemos acá, recomendaba invertir en tal o cual empresa o aportar cierta cantidad de dinero a una cuenta de Bitcoin, ¿sí? Acá el problema no fue Barack Obama que vio comprometidas sus credenciales, fue un empleado interno de Twitter al cual le comprometieron las credenciales y a partir de ahí empezaron a publicar los tweets. Luego tenemos el topo. En este caso es un outsider, un atacante externo que logra obtener de alguna forma acceso privilegiado a la organización, ¿sí? En general se hacen pasar por algún empleado, por un socio de negocio, etc. Como dije, es un impostor y a partir de ahí utiliza esas credenciales para hacerse pasar por el empleado interno y cometer el ataque. Uno de los casos más tradicionales que se está viendo hoy es lo que se conoce como BEC, Business Email Compromise. ¿En qué consiste esto? Básicamente en hacer ataques de ingeniería social a empleados. Muchas veces a esto también se lo conoce como el fraude del CEO, o sea, el director de la compañía. Se hacen pasar por un director importante de la compañía, el CEO, el director de finanzas, el director administrativo, etc. Y a partir de ahí engañan a otros empleados de la organización o directamente se ponen en contacto con el banco de la empresa para cometer estafas, ¿sí? Es algo sumamente común hoy. Si no conocen casos, créanme, o sea, acá me tienen que creer, lamentablemente, créanme, nosotros prácticamente toda la semana estamos teniendo una o dos consultas con respecto a este tipo de fraude. ¿Por qué no llegan a la luz pública? Simplemente por un tema de imagen y reputación. Es lo mismo que pasaba con el ransomware en el año 2017, 2018. Cuando nosotros empezamos a hablar de ransomware, la gente nos decía, no, Cristian, vos sos un paranoico, ¿quién te va a encriptar los archivos para hacer eso, etcétera? ¿Por qué pasaba eso? Porque los casos no llegaban a la luz pública. ¿Por qué? Porque las empresas buscaban protegerse, ¿sí? Con esto pasa lo mismo. Lo que sucede hoy con el ransomware es que hay tantos casos que es imposible que alguno no llegue a la luz pública. Con lo del BEC todavía no es tan así, pero estamos viendo todos los días el incremento de los casos. Así que, créanme, toman las medidas necesarias para capacitar a su personal, sobre todo directivo, etcétera, para evitar este tipo de situaciones. Y acá tenemos justamente lo que se conoce como MAN, que ya voy a explicar lo que significa la sigla. Básicamente, ¿qué tipos de actores están detrás de las brechas de seguridad o los ataques? Por un lado, tenemos actores externos. En el 70% de los casos tenemos actores externos todavía. El otro 30% son insiders, es lo que explicaba anteriormente. El 55% son grupos criminales. Ya acá no estamos hablando de una persona, una sola persona, con un nivel de conocimiento técnico bajo. No, estamos hablando de organizaciones criminales altamente organizadas, como su nombre lo indica, internacionales, en muchos casos que están soportadas por distintos países o estados, por ejemplo, casos de ransomware soportados por estados chinos, estado de Rusia, etcétera,
en donde utilizan a los delincuentes como un medio para lograr un objetivo. Luego tenemos ¿qué buscan estos grupos? En muchos casos, en la mayoría de los casos, 50, 60%, es filtrar información, robar datos, ¿sí? Y finalmente, como dije anteriormente, tenemos MAN. ¿Qué es MAN? Básicamente es la motivación o el motivo por qué se realiza esto. En algunos porcentajes son agentes maliciosos, ¿sí? O sea que su motivo es dañar a la organización. Puede ser económicamente o puede ser desde el punto de vista de la reputación o la imagen. Luego tenemos los ataques accidentales. ¿Por qué ocurren? Justamente por los errores que mencionábamos antes, ¿sí? Es decir, se comprometió un usuario de una contraseña porque el usuario de la contraseña en realidad estaba pegado en un monitor, ¿sí? Son ataques que en general muy fáciles de realizar por parte del delincuente porque se basan en un error de alguien interno. Y finalmente tenemos la negligencia, que es una mezcla, por supuesto, de los dos, y muchos de los ataques, no voy a decir la mayoría, pero gran parte de los ataques que hoy tenemos es por negligencia de las medidas de seguridad que nosotros no implementamos. Es lo que dije al principio. Acá yo no tengo que pensar que no me va a tocar. Si pienso eso, estoy actuando negligentemente. Yo lo que tengo que pensar es cuándo me va a tocar, de qué manera me lo podrían llegar a hacer y cómo voy a reaccionar. Es decir, empezar a tomar medidas proactivas. Si yo no pienso en esa proactividad, estoy actuando negligentemente. Y hoy los delincuentes lo saben a eso y lo aprovechan de forma completamente masiva. Y acá tenemos justamente el principio del intruso, ¿sí? El principio del atacante. Básicamente, una actividad anómala en la red podría indicar una amenaza interna. ¿Qué significa esto? Básicamente que yo lo que tengo que hacer es buscar algo que no sea normal dentro de la red. Puedo encontrar, más de uno debe estar pensando eso, decenas, centenas, miles de cosas que son anómalas. Bueno, para eso están las herramientas, para tratar de ayudarme a detectar qué es anómalo y qué podría llegar a indicar un incidente dentro de la organización. Pero lo primero que tengo que hacer es monitorear, ver que efectivamente está sucediendo. Volviendo al caso de las W, a los casos del desconocimiento. Si yo desconozco, no voy a poder tomar decisiones. Si empiezo a ver qué sucede, puedo empezar a contestar preguntas. Por ejemplo, acá tenemos algunas actividades. Si un empleado, por ejemplo, parece estar insatisfecho o guarda rencor a alguien, inmediatamente ese empleado lo tengo que estar monitoreando. ¿Por qué? Porque podría ser un indicio que va a hacer algo. Actividad de horarios inusuales. Si la persona trabaja de 9 a 18, ¿qué hace un día conectado a las 4 de la mañana? ¿Es normal? ¿Estaba en una guardia y empezó a hacer algo? ¿O en realidad no tenía que estar conectado ahí? ¿O realmente es él o es otra persona que se está haciendo pasar por él? Volumen de tráfico inusual. Esto nosotros lo monitoreamos mucho. Si una persona siempre por semana maneja una base de datos y como máximo transfiere 5 archivos, ¿por qué un día transfirió 10.000 archivos de un momento para el otro? Algo raro hay. Tipo de actividad o acceso de recursos inusuales. Compartir recursos que no son usuales. Acceso a datos a lo que generalmente no accede. O a una función o a una opción de menú a la que generalmente no accede. Violación de una política corporativa. Acceso a cantidades sustanciales de datos a los que generalmente no accede. Uso de dispositivos que a los cuales generalmente tampoco accede. Búsqueda de datos. Alguien está buscando algo. ¿Por qué? ¿Porque lo necesita para trabajar? ¿Porque es un tercero que está accediendo a datos confidenciales? ¿O porque es un insider que está intentando acceder a algo para algo particular? Envíos de datos fuera de la organización. ¿Por qué? Intentos de eludir la seguridad. Uso de herramientas de hacking. Prueba y error para ver si puede acceder a algún lugar determinado. Discusiones internas entre N cantidad de empleados sobre oportunidades laborales, aumento de sueldo, renuncias, despidos, etc. Todo eso son indicadores que podrían darme lugar a que yo tengo que empezar a monitorear eso. Uso y abuso de usuarios privilegiados. Si yo siempre tengo el usuario Cristian con permiso limitado, ¿por qué un día pido o intento acceder con un usuario privilegiado? ¿Qué hay detrás de eso? Capaz que no hay nada, capaz que estoy intentando cumplir mi trabajo, o capaz que no.
Y acá, justamente, esto siempre lo menciono, el mejor ejemplo es el del anillo, el de las cuentas privilegiadas, ¿sí? Básicamente, las cuentas privilegiadas son las llaves para acceder al reino, es un anillo para gobernarlos a todos. Por eso hoy, yo particularmente siempre recomiendo empezar a eliminar cuentas privilegiadas. Cuanto menos acceso tenga un usuario, menor posibilidad de cometer un error y menor posibilidad de que intente hacer algo con esa cuenta. Entonces tengo la administración de privilegios. ¿Quién o qué tiene privilegios a la red? Y luego tengo la administración de cuentas privilegiadas. ¿Cómo hago? A través de alguna herramienta para administrar esos privilegios. ¿A quién se los otorgo? ¿De qué manera? ¿Por qué? ¿Cuántos usuarios? ¿A qué lugares? Y para eso existen las herramientas, por ejemplo, de PIM, de PAM, de PCM. Acá puse PIM, PAM, PUM en forma un poco friki y de broma, pero básicamente son herramientas de PIN y de PAM. Son herramientas que me permiten el acceso privilegiado. Hemos dado otra charla específica para esto, por eso yo no voy a profundizar. De hecho, seguramente después daremos alguna otra, en donde básicamente son estrategias de control de acceso de usuarios privilegiados y cómo se administran esos usuarios. Hoy por hoy, por supuesto, hay herramientas para permitir esto. Vuelvo a lo mismo, al mismo consejo que daba al principio. No se desmoralicen de decir esto es difícil o no se puede hacer. Hay herramientas que realmente facilitan esta administración. ¿Qué nos permiten herramientas de PIN y PAM? Manejo de identidad, acceso estricto a un lugar determinado, control centralizado de todos los usuarios, cumplir regulaciones vigentes, automatizar esos procesos, algo que es muy difícil a veces, administrar muchos usuarios, muchos accesos privilegiados. Me da visibilidad al entorno, saber qué está sucediendo. Correlación de eventos para decir, a ver, ¿este evento es normal que ocurra o no? Manejo de la reputación del usuario, lo que se conoce como herramientas tipo Weba. Yo no voy a entrar en profundidad acá porque también hemos dado otra charla para eso. Y finalmente, y esto nos va a llevar a una demo ahora, les quería contar sobre el problema de los pozos de agua. ¿Sí? Esto por ahí alguno lo debe conocer, pero básicamente es una metáfora. ¿Qué sucede? ¿Qué utiliza un cazador, por ejemplo, como puede ser un cocodrilo, para cazar, en este caso, por ejemplo, a una cebra? Un pozo de agua. ¿Por qué? Porque sabe que tarde o temprano algún animal, en este caso una cebra, va a ir a tomar agua. Entonces lo que hace es esperar. ¿Sí? Eso es lo que se llama el problema del pozo de agua, que también existe en el mundo digital. El atacante espera, 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 hasta que en algún momento llega una persona al pozo, una víctima, y lo captura los datos. ¿Sí? A esto se lo conoce como ataques client-side, ¿sí? Ataques del lado del cliente. Lo voy a mostrar, ahí está la parte teórica, pero lo voy a mostrar con un ejemplo muy sencillo. El atacante accede a un sitio web, aprovecha una vulnerabilidad en el mismo, lo modifica de alguna forma. Esto es absolutamente normal, pasa todos los días en millones de sitios en Internet, e inserta algún tipo de script. Modifica el sitio web original. Imagínense, no es el caso, pero imagínense, yo encuentro una vulnerabilidad en Mercado Libre, sitio sumamente conocido de compra-venta en toda América Latina, lo modifico y espero que alguien intente acceder a comprar. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que establecí hasta ahora es mi punto de apoyo, mi pozo de agua. Ahí está, ¿sí? Y me quedo a esperar, ¿sí? Ahí me hago el cocodrilo y me pongo a esperar. Un usuario ingresa al sitio diciendo, quiero comprarme una computadora. Ingreso al sitio sin saber que todo esto sucedió previamente. A partir de ahí, el script que el atacante había puesto en el sitio recolecta los usuarios y la contraseña de cada una de las víctimas que va entrando. Cuanto más usuarios entren al sitio, obviamente más víctimas hay. Obviamente a eso también se podría expandir a otra situación. Por ejemplo, el atacante podría ya explotar una vulnerabilidad directamente en la computadora del usuario ahora o directamente descargarle malware en la computadora del usuario. Y finalmente, eso también llevaría a un robo y un espionaje o incluso una infección o directamente a una botnet, es decir, infectar al usuario también. Por lo tanto, se aprovecha el sitio original, mi pozo de agua, para ir tratando de multiplicar el ataque. ¿Sí? Eso es lo que se conoce justamente como un ataque de client-side. Y esto, lamentablemente, se ve muchísimo más expuesto cuando hablamos de los zero day y los exploits.
Lo que están viendo acá es una vulnerabilidad que actualmente todavía al día de hoy no tiene parche. Fue publicada el 12 de julio pasado por Microsoft. Todavía no tiene un parche definitivo. Hay algunas recomendaciones de aplicar. Ahí pueden ver más información en los enlaces que le acabo de mostrar. Les recomiendo que lean sobre esto porque es grave realmente. Y tenemos algunas reglas que podemos llegar a aplicar, que se conocen, en el caso de Microsoft, se conocen como reglas ASR. Son reglas de reducción de superficie de ataque. Es básicamente algunas cosas que podemos aplicar en nuestra infraestructura para ser menos vulnerable a esto. Hasta que no haya un parche definitivo no podemos decir está solucionado. Podemos ser menos vulnerables. Y lo que está acá, este gráfico que no voy a explicar, el que está a la derecha, porque es sumamente complejo todo lo que está acá, es un ataque que se puede realizar o que se está realizando en la actualidad, de hecho es el gráfico de un ataque que se hace en realidad, que utilizan delincuentes para aprovechar distintos tipos de vulnerabilidad, esta incluida, pero hay otra que yo voy a mostrar ahora en un video, de forma tal que, siguiendo esa cadena, esa flechita que ustedes ven, se puede tomar el control de una red completa, ¿sí? Entonces, esto se lo llama también como cadena de ataque. Se aprovecha una vulnerabilidad originalmente y a través de un conjunto de acciones se toma el control de una red, ¿sí? Y acá tenemos otra, lo voy a mostrar con un video de una vulnerabilidad de hace casi 3 años, ¿sí? Una vulnerabilidad del 2021 en Office, en este caso, y como pueden ver acá, yo ahora lo voy a mostrar en el video, yo estaba cargando Word, pero como pueden ver, dice abriendo una página web, un HTML en este caso, de mi sitio. ¿Cómo puede ser? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que Word cargue un HTML, cuando está cargando Word, está levantando Word, está levantando un contenido de un sitio web? ¿Sí? Bueno, justamente esta vulnerabilidad, la del 2021, permite realizar esto. No voy a entrar en detalle técnico, hay muchísimo detalle técnico de esto, pero básicamente lo que voy a tener es un documento. Ese documento adentro va a tener un código. Acá podemos ver una dirección IP, de hecho, esto yo lo hice con una IP mía de prueba, que descarga un archivo y finalmente ese archivo, por la explotación de esta vulnerabilidad, se conecta a Internet y yo puedo ejecutar código en la máquina del usuario, ¿sí? Es bastante más complejo, lo simplifiqué mucho, perdón para los que son técnicos, lo estoy simplificando por un tema de tiempo. Y finalmente, cuando el documento se termina de abrir, se ejecuta, por ejemplo, en este caso, una calculadora. Yo podría ejecutar cualquier troyano. Acá en este momento yo ya tengo control de la computadora de la víctima. Y para mostrarlo, vamos a ver este pequeño video donde está todo lo que yo acabo de mostrar rápidamente en el video. Abro el documento y el documento abre, me muestra una supuesta imagen y se ejecuta la calculadora. Son 3 segundos, como podrán ver, 2 segundos. Ejecuto el documento se conecta a Internet, pasa todo esto que yo acabo de explicar anteriormente y me termina ejecutando la calculadora, ¿sí? Obviamente podría haber ejecutado cualquier troyano también o cualquier otro tipo de archivo en la computadora de la víctima. ¿Por qué sucede esto? Justamente por la falta de protección y el control de las aplicaciones. ¿Yo puedo protegerme de este ataque? Sí, ¿sí? Con las herramientas apropiadas y con las políticas apropiadas. La vulnerabilidad que yo acabo de explicar, que mostrar que es el 2021, también se puede reproducir con la del 2023, si no se aplican las medidas apropiadas, ¿sí? Y hasta que no se parchee definitivamente. ¿Qué tengo que hacer entonces? Y ahí ya después le doy pasaje a mi compañero. Proteger los activos críticos, ¿sí? Básicamente, todo lo que sean datos sensibles tiene que estar protegido de alguna manera. No compartir contenido privilegiado de ninguna manera. Tengo que mantener algún tipo de control sobre ese contenido. La visibilidad sobre las acciones de los empleados. ¿Qué están haciendo los empleados todo el tiempo? Y esto tiene que formar parte de un cambio cultural. No puede ser una acción de hacerlo una vez y no lo hago nunca más. Tengo que promover ese cambio cultural dentro de toda la organización. La organización completa tiene que ir hacia eso. Continuando, tengo que alertar sobre actividades anormales, tratar de identificar qué es algo anormal y alertarlo. Descubrir y clasificar los elementos que son sensibles dentro de la organización, qué está dentro de la organización y qué está fuera, qué está en la nube. Monitorear qué es el movimiento de los datos. Un archivo siempre tiene que estar en un servidor o se puede copiar. Una base de datos. Es lógico que los datos
se descarguen completamente toda la base de datos, por ejemplo, a eso se llama movimiento del dato. Todo lo que tenga que ver con enmarcanamiento, tokenización, cifrado de datos, no voy a entrar en profundidad ahora porque, para no alargarlo, y básicamente educar a los empleados, ¿sí? Este tipo de charlas, webinarios, obviamente también poder extenderlo dentro de la organización, forman parte de tratar de combatir la negligencia que mencionaba anteriormente. De vuelta, yo no puedo ser ignorante de este tipo de cosas o hacerme que no pasan, ¿sí? Está pasando, ¿qué hago para combatirlo? ¿Qué hago para minimizar el impacto? Supervisar el acceso a los datos y a las actividades de los usuarios. Finalmente, todo lo que tenga que ver con el análisis de comportamiento del usuario. Si un usuario cambia de un día para el otro sus actividades normales, ¿por qué lo hace? Y finalmente, todo lo que tenga que ver con detección de aplicaciones permitidas, lo que sería una lista blanca, y acciones o aplicaciones no permitidas, lo que sería una blacklist. En ambos casos, tengo que estar informado, saber cuáles son las aplicaciones que tengo permitidas y saber las aplicaciones que tengo bloqueadas, ¿sí? En la blacklist. Bien, ahora voy a pasar la pantalla, perdón, no me salía la palabra, la pantalla a Diego para que haga una pequeña demostración sobre alguna de las herramientas de Manage Engine y después nos vamos a la sección de preguntas y respuestas para cualquier duda que tengan, que como dije, la pueden dejar en la sección de chat. Adelante, hola, Cristian, Diego, muchísimas gracias. Hola a todos, muy buen día para todos. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí en esta sesión de webinar. Hemos tenido muchas preguntas que al finalizar de la explicación vamos a decirlas. Bueno, en primer lugar, viendo el tema de las aplicaciones que nos decía Cristian, aquí hay un proceso importante, o más bien dos procesos importantes que nosotros debemos hacer con las aplicaciones. Primero que todo, a identificar las aplicaciones. ¿Qué aplicaciones tienen ustedes en la organización? ¿Cuántas aplicaciones? Entonces, yo poder tener un dashboard principal aquí, ya aterrizando un poco a las herramientas de Manage Engine y mostrando, en primer lugar, un panorama de las aplicaciones que yo tengo dentro de mi organización, ver un poco de las aplicaciones que tienen, por ejemplo, todo el tema de los certificados, aplicaciones que son verídicas dentro de una Play Store, dentro de un Google Store, poder ver también aplicaciones que no son verificadas. Entonces, empezar a definir ese segmento de aplicaciones y empezar a ver qué aplicaciones tengo. Entonces, ya empezar a mirar todo lo que son mis aplicaciones dentro de mi organización. Entonces, ahí empiezo a tener esa visibilidad, ¿no? Porque yo tengo que proteger mis aplicaciones, muy cierto, para proteger mi información, pero yo primero tengo que saber qué es lo que tengo. Entonces, para ello es importante poder definir todo lo que tiene que ver con las aplicaciones, con qué aplicaciones tenemos y crear políticas. Aquí yo tengo una política muy importante que realmente a mí me gusta mucho hacerla de esta forma y es no utilizar lista blanca y lista negra, sino solamente la lista blanca. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Una vez identificado las aplicaciones, ¿yo qué hago? Empiezo a definir las aplicaciones que quiero tener dentro de mi organización. Entonces, yo aquí selecciono lo de Microsoft, por supuesto, selecciono Google Chrome, que es mi navegador con el que voy a trabajar o con que la organización lo quiso hacer, y que automáticamente bloquee lo demás. Entonces, automáticamente yo poder tener un dispositivo donde yo entre a una Play Store, entre a un Microsoft Store, por ejemplo, y me diga que se ha bloqueado la organización. Y lo importante es que yo este mensaje lo puedo personalizar. Entonces, empezar a utilizar y a ver cuáles son las aplicaciones que yo necesito en mi organización y que deba yo bloquear. Entonces aquí estoy bloqueando el Zoom, por ejemplo, pero en ningún momento le dije a la herramienta, hey, bloqueame Zoom, sino simplemente estoy permitiendo algunas cosas y otras negándolas. Entonces aquí, por ejemplo, estoy hablando de Google Chrome. Google Chrome está dentro de mis políticas, de mi lista blanca, y esta sí lo va a poder utilizar. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a empezar a definir realmente una estrategia de aplicaciones y empezar a definir cuáles son esas aplicaciones que nosotros debemos realmente tener. Entonces, primero, un escaneo de aplicaciones. Poder definir el escaneo de aplicaciones y empezar a generar esas políticas. Entonces, ¿hay cuántas aplicaciones? No vamos a nosotros, o más bien, ¿cuántos ataques cibernéticos no vamos nosotros a prevenir con esto? Muchísimos. Ahora, viendo también que no solamente son aplicaciones, sino futuras aplicaciones, yo les llamo. Las futuras aplicaciones son los .exe. Entonces, digamos que yo tenga un .exe o que ya esté
dentro de uno de los dispositivos y automáticamente pues yo lo quiero instalar como este ejemplo del Spotify y pues que él no lo deje. Entonces no solamente son aplicaciones ya instaladas dentro de la organización, sino futuras aplicaciones como los ejecutables que se puedan descargar de internet. Entonces empezar yo a revisar eso, empezar a definir mis políticas como tal, donde yo puedo ver eso. Ahora, ¿qué pasa si los usuarios no tienen acceso a esas aplicaciones? Entonces ahí es donde viene otro paso y es el control de acceso. Entonces, primero, para que ustedes, siempre es importante definirlo y que ustedes lo puedan tomar y puedan llevarse esto para sus organizaciones y es definir con un dashboard, con herramientas, cuántas son las aplicaciones que ustedes tienen en la organización, también definir y empezar a crear políticas de las aplicaciones permitidas dentro de una organización y ahora empezar a definir el control de acceso a las aplicaciones. Ahora, no solamente, ok, ya tengo, por así decirlo, 20 aplicaciones corporativas. ¿Cómo acceden las aplicaciones? Entonces aquí es donde viene algo y es lo que hablaba un poco Cristian en el transcurso de la sesión y es herramientas de PAM. Las herramientas de PAM básicamente en términos coloquiales nos va a ayudar a hacer un control de acceso a la organización, pero no solamente a la organización, sino a los servidores críticos y a las aplicaciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá ya predefinido que un usuario dentro de PAM se conecta a mi dispositivo PAM y él puede hacer un control remoto, donde tiene una cuenta local, va a hacer una conexión RDP, pero no va a poder ver una contraseña. Entonces, como ustedes pueden ver acá, no tiene acceso a ver la contraseña. Entonces, esta persona tiene una cuenta, consume una contraseña, pero no la va a poder ver. Y automáticamente se va a poder conectar al dispositivo. Pero acá hay algo muy importante y es ese control granular que nosotros vamos a mostrar. Por ejemplo, conectarse a la calculadora de un servidor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el usuario? Está conectándose dentro de un servidor, utilizando el protocolo RDP para hacer la conexión RDP, pero se está conectando únicamente a una aplicación. Aquí en este ejemplo elegimos la calculadora. Entonces, tenemos la calculadora donde ese usuario, por ejemplo, puede ser un proveedor y me gusta utilizar mucho el ejemplo de los proveedores, porque un proveedor a veces necesita entrar a la organización y no sabemos cómo dar un acceso seguro. Entonces ahí es donde yo digo, por ejemplo, el proveedor va a minimizar la herramienta, la aplicación y no lo va a dejar. No va a poder permitir hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Si el usuario lo que hace es cerrarla, le va a quedar la pantalla en negro. Eso quiere decir que no va a poder entrar a la aplicación o más bien al servidor entero de la organización. Entonces empezamos a definir un control de acceso granular, donde primero, con nuestra herramienta Endpoint Central, nos va a ayudar a definir todo lo que tiene que ver con las políticas de cuáles son las aplicaciones que yo debo tener dentro de la organización, donde yo puedo empezar a definir esta estrategia de aplicaciones, de un control de aplicaciones. Aquí hemos hablado de dos herramientas, del Endpoint Central y el PAM 360. Endpoint Central para ver todas las aplicaciones que yo tengo dentro de mi organización y con esta misma herramienta de Endpoint Central yo poder crear filtros completamente para poder definir cuáles son las aplicaciones, como por ejemplo para este caso que yo lo llamo webinars y tengo mis dispositivos y se los asigno a los grupos de dispositivos que yo necesito. Como por ejemplo, si para recursos humanos necesito una aplicación específica, yo puedo agregar los dispositivos de recursos humanos, pero para marketing utiliza otra aplicación, pues también lo va a poder utilizar y poder compartir varios segmentos, ¿no? Entonces, crear varias políticas para poder definir esto y poder generar ese tipo de políticas. Ahora bien, ¿qué tipos de aplicaciones y cómo han listo yo las aplicaciones? Pues automáticamente yo puedo ver las aplicaciones que él detecta, donde yo voy a hacer un filtro donde me va a mostrar por proveedor, por ejemplo. Entonces aquí tenemos todos los proveedores de aplicaciones que nosotros tenemos. Entonces aquí me dice Oracle, yo puedo o permitir todo lo que tenga que ver con Oracle o bloquear todo lo que tenga que ver con Oracle. Entonces ahí es donde no solamente es aplicación por aplicación, sino ya empezar a ver proveedor. Entonces empezar a ver todo lo que tiene que ver, por ejemplo, el Adobe. El Adobe, aquí tenemos todo lo que tiene que ver con Adobe. Entonces, la misma herramienta te enlista más bien, todas las aplicaciones que nosotros tenemos. Entonces, aquí podemos encontrar Microsoft Corporation,
todo lo que tiene que ver con Microsoft, está todo lo que tiene que ver con el mismo sistema operativo y las aplicaciones que maneja actualmente. Lo mismo Firefox y así sucesivamente. Entonces yo debo definir qué filtros le voy a agregar a esto. Entonces por eso se crean estos filtros, se agregan estas políticas, bien sea lista blanca, lista negra, pero yo les soy sincero, me gusta el estilo restrictivo, que es solamente defino lista blanca y lo demás bloqueelo. Porque lo que voy a bloquear son infinidades de aplicaciones. Entonces, esa es una estrategia que nosotros les mostramos a ustedes y ese es el tema del, digamos, como de poder manejar esas aplicaciones y poder hacer un control de acceso a mis aplicaciones ya dándole ese filtro y definiendo cuáles son, como por ejemplo aquí que estoy conectándome al FileZilla, donde el usuario solamente tiene permitida esta aplicación. Entonces, aterrizando un poco lo que dice Cristian, y aquí ya podemos definir una estrategia de lo que es ciberseguridad para el entorno de aplicaciones. Bueno, entonces, ahora le voy a dar paso a mi compañera Laura que nos va a decir unas preguntas, Cristian, porque sí tenemos varias preguntas dentro de este webinar y también respetando los tiempos de estos, entonces vamos a responderlas acá. Adelante, Laura. Adelante. Muchas gracias, Diego. Bueno, Cristian, tenemos varias preguntas para ti. La primera es, ¿qué estrategia puedo desarrollar en mi organización para evitar la ingeniería social? Ok, es amplio, es muy amplio, se va un poquito de la charla de hoy, vamos a tratar de responderla, de hecho creo que podríamos agendar en algún momento el tema de ingeniería social para dar una charla específica sobre eso. Hoy por hoy, uno de los fundamentos que tenemos que tener es los planes de awareness, los planes de concientización, ¿sí? Es fundamental llevar a la cultura, como decía al final de mi presentación, llevar a la cultura de la organización la capacitación, de forma tal que cada empleado, cada persona que yo tenga, explicarle cuáles son las metodologías más comunes de engaños, fraudes, estafas, etcétera, que utilizan los delincuentes y a partir de ahí que los mismos empleados sean capaces de distinguir cuándo lo están engañando, cuándo le intentan robar una cuenta de WhatsApp, cuándo le intentan robar una VPN, cuándo un correo electrónico es verdadero o falso, etcétera. Obviamente las herramientas, yo siempre digo lo mismo, las herramientas ayudan muchísimo, pero tener un usuario capacitado para evitar este tipo de engaño es también muy útil. El ejemplo típico es, yo puedo tener un montón de herramientas que me detecten un malware, por ejemplo, pero difícilmente puedo utilizar una herramienta que si a mí me llaman y me preguntan, decime tu nombre, tu documento y la clave que utilizas para entrar al home banking, y yo se lo digo, difícilmente puede haber una herramienta para eso. Entonces, una estrategia es acompañar el uso de herramienta con los planes de capacitación dentro de la organización. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos sería más que todo para Diego. Diego, ¿qué se necesita para hacer un control por aplicación? Ok, mira, lo que yo acabo de mostrar, que es con la herramienta de PAM, nos va a ayudar a ese control de acceso por aplicación, pero para ello debo definir una serie de políticas como por ejemplo el Remote App. El Remote App es a nivel de Windows. Entonces debo tener habilitado, digamos que esta funcionalidad en Windows para poder funcionar. Muy seguramente podemos hacer las pruebas en Windows habilitando el Remote App, pero a futuro te va a pedir una licencia CAL. Entonces, lo que hace la herramienta de PAM es poder definir o poder más bien utilizar los recursos que tiene Windows, porque realmente eso es una funcionalidad de Windows que nosotros la traemos aquí hacia la herramienta. Bueno, Cristian, otra pregunta que tenemos es, ¿qué plan de actividades recomiendas para prevenir el ransomware? Ok, también es una pregunta amplia. Yo creo que lo mejor que se puede hacer para un ransomware, primero es estar preparado, pensar que me puede pasar, efectivamente, eso es el primer paso. El segundo, obviamente, fundamental en cualquier organización, es tener un plan de backup probado. Yo también siempre digo lo mismo, si tú tienes backup en tu organización y nunca lo probaste, es el equivalente a no tener absolutamente nada, porque es
igualmente probable que haya problemas de no tener backup o de tener un backup y no haberlo recuperado nunca. ¿Por qué? Porque después surgen problemas de tiempo. Por ejemplo, decía, a ver, ¿cuánto tardo para recuperar el backup? Y tarda una semana. Y no es viable. El negocio no puede estar una semana sin trabajar. Entonces hay que tener un backup probado para saber efectivamente cuánto tiempo voy a demorar y cuáles son las herramientas que voy a necesitar para recuperar ese backup. Eso, fundamental. El plan de capacitación que decía anteriormente también es muy importante capacitar a los usuarios para aprender a detectar este tipo de ataques. Obviamente, todo lo que tenga que ver con herramientas de detección, fundamental. Un antivirus, un EDR y un SIEM, ayuda, y también el tema de PIM y PAM ayuda mucho al tema de detección en tiempo real de ransomware, detección y bloqueo, porque las herramientas, aparte, por supuesto, como me mostraba Diego recién, pueden bloquear. Y obviamente todo lo que tenga que ver con el control de acceso privilegiado también es fundamental para hacer un top 5. ¿Qué significa? Que básicamente si yo me estoy infectando, probablemente el usuario que haya ejecutado la acción de infectar la computadora tenga algún tipo de acceso elevado. Lo que tengo que hacer es que todos los usuarios de la organización no tengan permisos privilegiados y a los usuarios privilegiados mantener este control que mencionaba Diego recién. Creo que con eso tenemos un top 5 de las cosas más importantes que tenemos que tener como un plan de acción para tratar de mitigar un ataque de ransomware. Súper, Cristian. Última pregunta. ¿Cómo puedo ver actividades anómalas de los insiders? Ok, hay varios enfoques que se podrían llegar a llevar, pero un SIEM creo que es fundamental, o sea, tener, ahí Diego, si quieres colaborarme con algo más que se podría sumar, pero creo que un SIEM es fundamental para esto, en donde yo puedo monitorear en tiempo real cuáles son las aplicaciones que se están ejecutando, con qué privilegios, qué usuario se está logueando una herramienta, a qué herramientas se están logueando, si tiene o no, como mostró Diego recién, si tiene o no acceso a esa herramienta. Todo esto, tarde o temprano, un comportamiento anómalo, en general, si uno está acostumbrado a monitorear las acciones en la red y sus usuarios, se da cuenta rápidamente que es un comportamiento anómalo. El acceso a una carpeta a la que no accede generalmente y obviamente las herramientas automáticas, por ejemplo el SIEM o todo lo que tenga que ver con herramientas de PIM y PAM, alertan sobre esto, es decir, me van a sacar algún renglón rojo, por hablar rápidamente, digamos, me van a marcar en rojo diciendo, esta acción es sospechosa, ¿qué tengo que hacer? La tengo que dejar pasar porque efectivamente es un usuario haciendo algo que normalmente no hace, pero que está bien que lo haga, o en realidad es algo anómalo y lo tengo que bloquear o quieres hacer algo más, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, vuelvo al principio de la charla. Tengo que tener monitoreado esto para posteriormente responder a cómo actuar. Ok, Cristian, mira, y complementando lo que tú dices, Cristian, herramientas de SIEM hoy en día, el Next Generation SIEM ya trae algo de UEBA, el User Identity Behavior Analytics, que esto nos va a ayudar mucho a hacer ese análisis de comportamiento de los usuarios. Lo que tú decías de las conexiones anómalas, de las conexiones de, por ejemplo, en horas de la madrugada, eso lo va a poder detectar un motor de UEBA que trabaja con Machine Learning. Exactamente. Esto es lo que yo mencioné en algún momento, que dije que lo iba a pasar rápido, las herramientas tipo WEBA, B alta, B larga, A, sirven efectivamente para realizar esto y, como decía Diego, Manage Engine tiene la herramienta para realizar ese tipo de acciones también, efectivamente. Listo. ¿Otra? Por el momento, Cristian, no hay más preguntas y respetando el tiempo vamos a dar finalizada este webinar. Quiero agradecerte, Cristian, y a Diego por esta sesión tan gratificante y espero que nos veamos pronto. Muy bien, muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias una vez más de mi lado a Manage Engine por la invitación y nos vemos la próxima. Gracias a todos. Gracias a todos, hasta luego.